invitarle que me acompañe con su Biblia al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2. Saludamos también a todos los que están conectados a través de Iglesia Luz y Sal. Un abrazo para todos nuestros hermanos ahí. Un abrazo online. Pastor, ¿cuánto tiempo? Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Con más ánimo, leemos en el nombre del Señor Jesús. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, o no os conforméis, como dice tal vez su versión. Esta es la Biblia de las Américas. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis o comprobéis cuál es o cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Quiero predicarle con la ayuda del Señor, cuidando nuestra mente. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra que nos alumbra. Ya es bendición para nuestras vidas el poder leerla, escucharla, Señor. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes, todos nuestros sentidos a la exposición de ella, que nada perturbe la exposición de tu palabra, que podamos sentir plena libertad al exponerla y al escucharla, Señor, pueda quedar grabada en la tabla de nuestro corazón para que al momento de necesitarla la pongamos por obra. Usa mis labios de barro, estoy dispuesto, Señor, para predicar lo que tú quieras que hable a tu pueblo. Aquí estamos dispuestos a oírte en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. La realidad de nuestra sociedad actual nos presenta un panorama bastante desolador, visto desde la perspectiva de la iglesia y del cristianismo bíblico. Un mundo que se aprecia de cristiano, religioso, creyente, porque así se autodenomina el mundo, creyente, el que en más de alguna ocasión hemos hablado con alguien y dice, sí, yo creo. Sí, yo soy cristiano, tengo alguna religión. Este mundo se aprecia de cristiano, religioso, creyente, pero yendo a la profundidad de la verdad bíblica, nos damos cuenta que los frutos de esta sociedad nos muestran a un mundo por excelencia sin Dios, o sea, ateo. Porque aunque profesen creer, si no están en Cristo o en Dios, son ateos según la definición, que es alguien sin Dios. Una sociedad que rechaza la palabra de Dios sencillamente porque rechaza a Dios y a su palabra. No podemos bíblicamente separar a Dios de la palabra. Y estamos en una sociedad que rechaza a Dios porque rechaza la palabra. Y usted no puede separar a Dios de la palabra porque Él es la palabra misma hecha carne. Él es el verbo hecho carne, según Juan 1. Un mundo que rechaza a la iglesia, pero que dice aceptar a Jesús. Hermanos, no podemos separar a Jesús de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué rechazan a Cristo? Porque en definitiva
Es una sociedad y un mundo liderado y gobernado por Satanás. ¿Y cómo nos damos cuenta? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Las más grandes aberraciones están gobernando este mundo. Vivimos en una sociedad sexualizada, pornificada, siendo este último en mención la industria pornográfica, la industria más grande en este mundo. Mueve en el internet alrededor de 4.000 millones de euros al año. No en vano el 25% de las búsquedas en Google durante el 2017 sobre esta industria y el 35% también de las descargas tienen que ver con esta industria. ¿Por qué es, en definitiva, entonces esta una de las industrias más ricas y rentables de la sociedad? Sencillamente porque logra gobernar un sector del ser humano que requiere el máximo cuidado y atención. ¿Y cuál es ese? Nuestras mentes. Una serie de inocentes imágenes por TV buscan al ser humano a más y más, convirtiéndose en una verdadera adicción. Y damos gracias por la tecnología que por ella podemos estar en contacto con nuestros hermanos que hoy no están aquí y les ven por el internet. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite hacer todo lo que hace con mayor excelencia para Dios. Nos permite estar conectados hoy en día, pero ¿por qué los móviles o los smartphones, equipos inteligentes, no son tan inocentes, sino que producen adicción? La presencia de los celulares en la vida cotidiana ha modificado nuestra manera en que las personas nos relacionamos con la tecnología. Este dispositivo ha modificado y mejorado las comunicaciones, la inclusión social, la actividad económica, la productividad en varios sectores de la industria en general. Uno de los indicadores en relación con las adicciones sugiere una posible dependencia asociada al uso excesivo y persistente de este equipo. Y es una descripción que guarda relación con el concepto de adicción, ya que proveen un estado de gratificación inmediata. Eso producen. Y todos nos acusamos y nos hacemos una autoanálisis y nos autoculpamos de muchas veces el uso excesivo. Yo debo andar todo el día con esto en mi trabajo, un uso excesivo, abusivo. Mallard y Gordon establecen un vínculo que se establece entre el usuario y con el smartphone, y dicen que puede convertirse en un conflicto y entrar en la categoría de una adicción comportamental. Un estudio británico llevado a cabo por el Instituto YouGov en el 2011 buscó estimar la ansiedad que sufren los usuarios de los teléfonos móviles, llegando a la conclusión de que 53% de los usuarios de los teléfonos en el Reino Unido tienden a sentir ansiedad cuando pierden su teléfono móvil y se les agota la batería o el crédito o no tienen cobertura de red. ¿Cómo se pone cuando le queda un 10%, un 8% de batería en su equipo? Santo Rey. Es horrible. Hermana, con esto quiero decirle en resumen que nuestras mentes están bajo un ataque directo. Satanás quiere gobernar y controlar tu mente. Por lo tanto, este sermón que hoy le quiero entregar busca por sobre cualquier otro propósito entregarle una alarma de cuidado. Sobre el capítulo leído de Romanos 12, encontramos un extracto fascinante del reconocido teólogo y comentarista bíblico Samuel Pérez Milos. Él dice que la transformación interior en el poder del Espíritu conduce a una práctica de vida contraria a la natural del no regenerado. El que no ha sido regenerado tiene, en síntesis está diciendo, tiene una forma práctica de vida. Pero el que vive en el Espíritu tiene una forma contraria a la del hombre que vive en su naturaleza carnal.
Y esta forma de ética no solo es concordante con la enseñanza bíblica y con el ejemplo de Jesús, sino que permite manifestar a Cristo ante el mundo en el comportamiento que debiésemos tener los creyentes. Él dice que esta esfera de vida comprende 3 áreas. La primera, en relación con Dios, según Romanos 12, 1 y 2. La segunda, en la relación para con los hermanos en la congregación, según Romanos 12, 3 al 8. Y la tercera, relativa a nuestra relación con la gente en general. Si pudiésemos hacer un bosquejo analítico del capítulo 12 de Romanos que leímos, solo 2 versos, pero para que usted entienda el contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, podríamos separarlo de la siguiente manera. Primero, en su aplicación, Romanos 12 del 1 al 15 nos habla de la justicia de Dios en acción. Y luego Romanos 12, 1 al 21 también pudiésemos decir que entrega una aplicación práctica a la congregación. Y además hay 2 grandes temas en este capítulo. Del verso 1 al 2 nos habla de la base de la conducta cristiana. Del verso 3 al 8 nos habla de la práctica de la humildad. Del verso 9 al 13 nos habla de la práctica del amor entre los creyentes. Y del verso 14 al 21 nos habla de la práctica del amor con todos. Eso habla Romanos 12 en general. Por lo tanto, los versos que le leí 1 y 2 nos convocan a estudiar directamente una base de la conducta de la vida cristiana. Por esta razón le voy a leer nuevamente Romanos 12:1 para que le preste la mayor atención posible. La versión que yo le leí, que es la Biblia de las Américas, dice: por consiguiente, por lo tanto proviene de algo que estaba diciendo en Romanos 11 Pablo. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una versión que me gusta mucho, que es la NBI, y ella lo traduce así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ofrezcamos nuestro cuerpo como una adoración espiritual. Está diciendo Pablo que el sacrificio al que expongamos nuestra carne sea un sacrificio santo y agradable a Dios, pero que lo realicemos como una adoración espiritual. Y generalmente para nosotros la traducción de adoración son los cánticos a los que nos lleva el hermano Gamaliel los domingos acá en el servicio. Pablo está diciendo que también adoración espiritual es ofrecer nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Presentarle a Dios vuestro cuerpo. Bíblicamente no hay una exigencia más característicamente cristiana que esta. Para un griego de ese tiempo, de donde está escribiendo el apóstol Pablo, lo que importaba era solamente lo espiritual, el espíritu. El cuerpo para ellos en esa época no era más que una prisión, algo despreciable y vergonzoso. Eso era para los griegos de esa época el cuerpo, la carne, un simple envase sin importancia, una prisión desagradable y vergonzosa. Pero el verdadero cristiano sabe que su cuerpo le pertenece a Dios tanto como su alma, y que puede servir a Dios tanto con su cuerpo como con su mente y con su espíritu.
El gran comentarista Barclay nos entrega un gran ejemplo para entender la importancia del cuerpo. Él dice, présteme atención, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el instrumento con el que el Espíritu Santo hace su obra. Después de todo, el gran hecho de la encarnación, Dios manifestado en carne, quiere decir básicamente que Dios no desdeñó el asumir un cuerpo humano y vivir en él y obrar por medio de él. Él dice, tomemos el caso de una catedral o un salón. Se construye para dar culto a Dios, pero tiene que diseñarla a la mente de un arquitecto. Y solo entonces llega a ser un templo en el que la gente se reúne para dar culto a Dios. Es un producto de la mente y del cuerpo y del espíritu del hombre. Entendamos entonces, iglesia, que aunque el ser humano y esta sociedad grite a todo pulmón, es mi cuerpo y hago lo que yo quiera con él, no es más que un invento sin argumentos sólidos, puesto que somos creación divina. Y cuando alguien deliberadamente declara, yo soy dueño de mi cuerpo, está diciendo, Dios, no tienes parte en esto. Bíblicamente, la entrega de nuestros cuerpos a Dios, nuestra carne, hablo de la persona misma, reviste un aspecto sacrificial, reviste un sacrificio. La entrega corporal a Dios es el sacrificio de los verdaderos cristianos. Sin embargo, el término sacrificio del que le estoy hablando no expresa aquí en Romanos 1 y 2 una acción sacrificial como en otros lugares, sino que habla del objeto del sacrificio, es decir, nuestros cuerpos. La entrega del cuerpo en sacrificio es la respuesta de la fe del creyente hacia Dios. Es lo que siempre he dicho. Yo no hago algo por ganarme el favor de Dios o porque me ame más. Yo, si me sacrifico y hago algo por él, es a consecuencia de que le amo y que me ha salvado. Porque todo lo que el creyente hace, no lo hace religiosamente, lo hace por amor a quien lo llamó. Es por esta causa que Jesucristo nos expresa en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte. Sacrifica tu cuerpo hasta la muerte. De otra manera, Dios no se conforma con sacrificios, porque Él no quiere ofrendas, sino que a quien quiere Él es a quien ofrece sacrificio en plenitud, ofrece todo de Él. Por eso, hermanos, se habla de un sacrificio vivo. Literalmente, Pablo está hablando de una ofrenda viviente, del compromiso sacrificial del creyente que se entrega plenamente y sin reservas a Dios. No cuestiona a Dios, sino que se entrega plenamente y sin reservas a Dios. Para que no se me duerma, grite sin reservas. Grite sin reservas. Hablemos entonces, para entrar al mensaje, de la importancia que le entrega Pablo a la renovación de nuestra mente. El verso 2 que leímos al inicio, leímos 1 y 2, veamos el 2. Pablo dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis o comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y una vez más recurro a otra versión para que usted entienda la profundidad de esto. Dice: no se amolden al mundo actual. Y esa palabra está más ligada al original griego. No se amolden al mundo actual,
Siempre tomo el ejemplo de las hermanas que hacen queques ricos. Le va a quedar el queque de la forma en donde usted lo ponga, el molde que usted ocupe. ¿Quiénes hacen queque aquí? ¿Nadie? ¿Nadie sabe hacer queque? Cajó. El molde que le ponga va a ser el molde que el queque va a quedar. Mírelo así. Pablo está diciendo, no se amolden, no tomen la forma del mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios. Los cristianos somos enviados al mundo con un mensaje. Y es el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje no lo podemos cambiar ni obviar. Nuestra entrega debe ser absoluta hacia el mensaje apostólico. Porque como cristianos somos enviados por Dios al mundo con un mensaje. Y nuestra misión, según Filipenses 2:15, es brillar, ser luz como luminarias. Esa es su misión. Por lo tanto, la idea de aislarnos del mundo no corresponde al cumplimiento de la misión. ¿Sí me entiende? Si usted va a cumplir la misión que Dios le mandó de brillar en el mundo, no puede aislarse del mundo. ¿Cómo brillo en un mundo en tinieblas si me escapo de él? Si no me involucro con la gente que necesita de mí. ¿Cómo brillo en un mundo que tiene oscuridad si mi luz está escondida? Eso es lo que está diciendo Filipenses 2:15. Por lo tanto, la idea de aislarnos del mundo porque ahora somos cristianos no corresponde con el cumplimiento de la misión. Jesús da ejemplo de esa relación. Él estuvo en el mundo, compartía con las gentes en el mundo, se sentaba en la mesa con publicanos y pecadores, estaba en actos sociales como en una boda, pero en ninguna manera se conformó al mundo en la forma que se expresaba en su tiempo. Por eso él en su oración al Padre le dice: Padre, guárdalos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué razón? Porque este mundo es una esfera de orden controlado y regido por Satanás. Cristo llamó al diablo en 3 ocasiones, en Juan 12:31, en Juan 14:30 y en Juan 16:11, el príncipe de este mundo. Porque el sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo sus planes y sus propósitos que tienen que ver con el desarrollo de una esfera de mentira y de muerte, según Juan 8:44. El Dios de este siglo. El sistema de este mundo comprende a los gobiernos humanos que están bajo Satanás y su control, su influencia y su poder. Mediante las leyes de estos hombres gobernados por el diablo, Satanás realiza acciones de rebeldía contra la voluntad de Dios. Los gobiernos de este mundo permiten la inmoralidad, legalizan el pecado en múltiples formas, son codiciosos, etc. El programa satánico para el gobierno de este mundo es colocar al hombre en lugar de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Que sea más importante lo que dice el hombre que lo que dice Dios. La búsqueda del gobernante de este mundo, Satanás, es atacar los sentidos del cristiano, seducir nuestros ojos, seducir nuestros oídos, nuestras manos, etcétera, para luego provocar un desorden espiritual en nuestros pensamientos. Ataca nuestra mente porque ese es su objetivo principal: viciar nuestros pensamientos con placeres y deseos mundanos y presentárnoslo como un esquema de vida normal. Y eso es lo que está haciendo en la sociedad. Todo se está normalizando.
Todo es normal ahora. Para adolescentes de 12, 13, 14 años, el homosexualismo es normal. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de que la voz más importante y preponderante en el mundo sea la del hombre y no la de la palabra de Dios. Porque si usted que tiene 12, 13, 14 años, joven, señorita, adolescente, niño, leyera la palabra de Dios, se va a encontrar con una verdad absolutamente distinta a la que profesa este mundo actual. No os conforméis a este siglo, iglesia. Satanás está diciendo a través del gobierno de este mundo y sus dirigentes que es normal que pienses y desees eso. Es normal que te sientas atraído y lo quieras para ti. Es normal que te sientas seducido. Es normal porque eres de carne y hueso. No eres Dios, por lo tanto es normal. Normalízalo. Pero aunque te dice pequeñas verdades de que es normal a causa de nuestra naturaleza caída, no quiere decir que debamos tomarlo y aceptarlo. Porque si Dios nos ha regenerado como así lo creo, lo que debemos hacer como cristianos no es normalizar nuestras debilidades, sino que lo que debemos hacer es luchar, es batallar y es pelear para presentarnos ante Dios como una iglesia limpia, como cristianos en búsqueda de una constante santificación. Hermanos, analicemos, ya estoy concluyendo, analicemos cuánto de este mundo entra en nuestras vidas. ¿Cuánto permitimos que casi sea normal? Ataques a nuestros sentidos diariamente. A una sociedad inmoral, sexualizada, adúltera, pagana, le permitimos que enseñe a nuestros hijos a través de la televisión, en los colegios, en los inocentes youtubers. Lo normalizamos. Le estamos permitiendo a nuestra sociedad pagana, adúltera, inmoral, sexualizada, que enseña a nuestros niños. Y el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, verso 20 en adelante: pero vosotros no habéis aprendido de Cristo de esa manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él. ¿Cuántos han sido enseñados por Cristo aquí? Pablo está diciendo: si en verdad fuisteis enseñados por Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús. Y dice Pablo que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre. ¿Habrá algún regenerado aquí por la sangre de Cristo? Jesús está diciendo, Pablo está diciendo a través de Cristo, que os despojéis del viejo hombre. ¿Por qué? Porque se corrompe según sus deseos engañosos. Y aconseja que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo está exhortando a sus conversos a que se despojen de la vieja manera de vivir y que comiencen a vivir como Cristo. En este pasaje menciona lo que él considera características de la vida pagana. Los paganos no se interesaban más que en cosas vacías, que no tenían ninguna importancia. Tenían la mente ofuscada por la ignorancia. Y entonces aparece la palabra sobresaliente del verso 18: tienen el corazón petrificado o endurecido. Y es por eso que el verso 23 de Efesios 4 es tan demasiado categórico: que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto está señalando, iglesia, un giro total en nuestra manera de pensar, en un cambio de la impureza mental a la santidad. El Espíritu de Dios influye en nuestros procesos mentales, incluso para llevar a razonar desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra carnal. Un creyente piensa como Cristo,
Por eso Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Porque la progresión hacia despojarse del viejo hombre trae aparejado una continua renovación en el espíritu de nuestra mente cristiana. El punto es, y con esto voy cerrando, el punto es que debemos permitirle a Dios, debemos dejar a Dios que nos renueve. La única manera de experimentar la renovación del espíritu de nuestra mente es dejar que Dios venga y la transforme de golpe, de una. Porque la renovación de la mente implica necesariamente la renovación de la forma de pensar. Es por eso que le pregunto, iglesia, ¿cuáles son los pensamientos que gobiernan su mente? ¿Cómo piensa diariamente? No el domingo cuando está lleno del Espíritu. ¿Cómo piensa diariamente? ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan nuestra mente? Pensemos, hermanos, ¿qué pensamientos nos gobiernan? ¿Qué deseos son preponderantes en nuestra vida cristiana? Oh, hermano, hay tanto de nosotros y de este mundo en nuestras mentes. Hay tanto de nosotros mismos y de este mundo en nuestras mentes. Y Pablo finalmente a la iglesia de Corintio en el capítulo 2, verso 11 en adelante le dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, hemos recibido, no sé cuántos los han recibido aquí, pero Pablo dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Habrá alguien aquí que haya recibido ese espíritu? ¿Y para qué lo recibimos? Dice Pablo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y me gusta esto: combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En otras palabras, lo que usted habla es lo que su mente piensa. Si mi mente es espiritual, mi lengua será espiritual. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Por eso cuando usted llega a la casa de Dios y es lleno del Espíritu, usted habla en lenguas y Dios toma el control de su lengua, porque Dios está renovando tu mente y el Espíritu hace que yo combine pensamientos espirituales con mi manera de hablar espiritual. Aquí usted no se falta el respeto con su esposa. Le dio un nervio, dice por ahí el obispo Samuel. Usted aquí no se anda atacando con palabras a su esposa y viceversa a su esposo. Aquí usted no anda gritoneando a sus hijos cuando está lleno del Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu, su mente está llena del Espíritu, usted no piensa mal de su hermano que está al lado. Usted no juzga al hermano que no vino. Usted ora por él. Cuando su mente está llena del Espíritu, su boca habla bendición. Ya las palabras de maldición se van de mi lengua. Y cuando mi mente está llena del Espíritu, yo bendigo. Me hizo esto, pero lo bendigo. Eso dice Pablo. Y el apóstol finaliza este capítulo diciendo: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, iglesia, tenemos la mente de Cristo.
Quiero invitarle a que se ponga en pie. Mas nosotros tenemos. Pablo no está preguntando algo. Pablo no lo está cuestionando. Pablo está haciendo una aseveración. Él dice que el cristiano tiene la mente de Cristo. Y este verso siempre provocó problema en mí. ¿Cómo tengo la mente de Cristo? Si cuando voy acelerado manejando y se me atraviesa un auto o me frena encima, no es precisamente una bendición la que se lleva muchas veces. En su mente no lo bendice. Gloria a Dios si refrena su lengua, pero en su mente no lo bendice. Usted no bendice al que está en la luz roja, da la verde y se queda quieto y no parte nunca. ¿Cómo entonces, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo? Si nuestra natural reacción es carnal y hablar carnalmente. Por eso, hermanos, es que Pablo antes exhorta a que combinemos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Nuestro principal enfoque como creyentes y cristianos regenerados es pensar más como Cristo. Es ser más como Cristo. No sé usted, pero yo quiero ser más como Él. Quiero parecerme más a Él. Si usted quiere brillar en este mundo, tiene que parecerse más a Él. No sé cuál es su propósito, su plan en su vida cristiana, pero nuestro principal propósito debiese ser más como Él. Más de Él y menos de nosotros. ¿Por qué no alzas tus manos al cielo y cierras tus ojos? Se lo digo porque necesito que se concentre en lo que va a orar. ¿Cuáles son? Pregúntate primero, ¿cuáles son los pensamientos que esta semana han dominado mi mente, han controlado mi mente y por ende lo que hablo? Hermano, ¿cuántas peleas, discusiones tontas nos habríamos ahorrado con nuestro cónyuge si tuviésemos la mente de Cristo activa continuamente de lunes a domingo en nuestra casa? ¿Cuántas reacciones equivocadas nos habríamos ahorrado si hubiésemos pensado como Cristo? Hermano, hermana, la única manera de que los pensamientos de Dios nos gobiernen es ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es solo para que hables en lengua el domingo, sino por sobre todo para que los frutos del Espíritu vengan a gobernarnos. Y mi mente está relacionada también, dice Pablo. Cuando el Espíritu de Dios te llena, no solo hablas en lenguas, tu mente es transformada, tus pensamientos son renovados. Tienes una nueva actitud frente a tu vida cristiana. Tu mente como la de Cristo. Más de Él y menos de nosotros. Más de Él y menos de nosotros. Más de Él y menos de nosotros. Alza tus manos al cielo un minuto. Levanta tus manos al trono de la gracia. Oh, Dios quiere transformar tu mente en este momento, renovar algo en nosotros. Él quiere renovar algo en nuestro interior.